extraordinario como el que nos está ofreciendo Claudio, pero ya habrá oportunidad de que lo continúe a la hora del diálogo. Muchísimas gracias, ha sido muy provocativa la conferencia de Claudio Esteban Fabregat y vamos a seguir continuando dialogando con él. Por favor, doctor Pedro Tomé, le toca a usted. Muchas gracias, querido Andrés. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es para mí un placer poder compartir estos momentos de discusión con todos ustedes, y además es un placer doble porque me permite ver a los amigos, que pues es una cosa que a veces en los discursos estas cosas no se hacen ni se dicen, pero me preguntaba hace un rato Isabel, ¿y tú por qué vienes todos los años? Y en realidad vengo para ver a los amigos. Me encuentro muy a gusto con Conchita, con Andrés, con Arturo, con Javier, con todos los que están aquí, con José Luis, con Mari, con María Alberto, que lo veo, con Berta, con Elisa, que hacía tiempo que no nos veíamos. Entonces, ¿por qué vienes? Pues quién sabe, ¿no? Pero por ver a los amigos. Bueno, voy a empezar en primer lugar diciendo algo que transgrede lo confidencial. Cuando Mario Alberto Nájera me manda la invitación correspondiente para llegar hasta aquí, hasta este coloquio, yo le contesto inmediatamente y digo, oye Mario, ¿y qué quieres que haga? Porque me manda una cosa y dice, Pedro, estás en una mesa sobre antropología. Y yo le digo, ¿no puedes precisar un poco? O sea, precisa. No, pues habla de antropología. Digo, mira Mario, o precisas o corremos el riesgo de que hable de antropología. Y me dice, no, lo que tienes que hacer es contar qué han supuesto para ti estos 10 años del CEPECH. Y digo, no terminaba yo esto de verlo claro cómo era. Dice, es muy sencillo, tomas los libros que hemos publicado, miras los índices y nos haces un resumen de todo lo que se ha escrito en antropología. Hombre, gracias Mario, ya sabes que eso soy incapaz de hacerlo, así que voy a intentar hacer otra cosa, pero mi problema es que lo que de verdad he aprendido yo en estos años de antropología o sobre antropología, luego terminaré hablando de las preposiciones del de, en, sobre, es lo que no está en los libros. O sea, yo no he aprendido más de antropología que viendo a Eric Katz intentar zafarse, es un arqueólogo muy bueno, intentar zafarse a toda costa en la quemada de las preguntas sibilinas de Lizzie Buen, que intuía que todo el andamiaje teórico que manejaba Eric Katz era Lévi-Strauss contado a los niños. Y entonces Lizzie le decía, pero Eric, por aquí, y Eric se retorcía y buscaba la respuesta. Ahí es como se aprendía, como yo aprendí antropología en el CEPECH. Yo no he aprendido más sobre el norte de Jalisco que discutiendo con don Manuel Caldera, ya tantas veces citado, sobre la influencia del periódico Mi Pueblo. Yo no he aprendido en los últimos años más sobre México que escuchando al mariachi en el este de Los Ángeles y discutiendo con los migrantes y las migrantes mexicanas de Jalisco en Los Ángeles qué significan para ellos las telenovelas. No se pueden ustedes, o sea, los que han estado allí, imaginar qué significa eso de ese cordón umbilical con la tierra, con la patria de donde se ha nacido. En definitiva, todas esas cosas yo no las puedo contar. Quiero decir, no puedo contar qué he aprendido yo ahí porque son vivencias. Y esta es la primera de las reflexiones que voy a plantear. En realidad el CEPECH nos ha servido para compartir muchas vivencias, para compartir muchas experiencias. Y esas experiencias nos han hecho crecer intelectualmente a todos, aprender todos unos de otros, discutir, siempre con cariño, siempre con afecto, pero a veces en términos, sin salirse de lo académico, en términos que obligan a reflexionar más allá de lo que uno está acostumbrado. Y eso está muy, muy bien. Yo creo que de las veces que más a gusto me he ido desde una, no la veo aquí, no veo aquí a la compañera Neira, un día que Neira me agarró contra la mesa, pregunta tras pregunta, y yo decía, ¿y ahora por dónde le salgo a esto? ¿Y ahora por dónde? Ese tipo de reflexiones, de discusiones, son las que de verdad hacen la antropología, junto, quiero decir, académica, junto con las lecturas,
junto con el trabajo de campo. Entonces, lo primero que quiero es hablar de esas experiencias, porque esas experiencias nos han llevado a crear una red que es académica y es simultáneamente contraacadémica. ¿Por qué digo esto? En general, las redes académicas funcionan todas de la misma forma. Una institución, sea la que sea, da igual que estemos hablando de México, que de Europa, que de Estados Unidos, tiene dinero, tiene recursos y dice, hay recursos para esto, así que sería bueno que un grupo académico, que un cuerpo académico, que un grupo de investigación se presentara para... Y entonces ahí estás llamando a todos los amigos, oye, ¿qué hay dinero para esto? ¿Cómo lo arreglamos? Y terminas constituyendo cuerpos académicos, la mayor parte de ellos efímeros, porque juntas peras con manzanas, todo tipo de cosas raras, ¿no? Cosas como lo importante es, ya que no hay dinero, y aquí ha aparecido dinero, vamos a juntarnos como sea. Pues así es como funciona lamentablemente gran parte de la academia. Bueno, esta red, que significa el SEPECH, el Seminario de Estudios Planetarios de la Chichimeca, ha funcionado justo al revés. Nosotros nos hemos empezado a juntar, hemos empezado a discutir sobre algo que nos llamaba la atención, sobre unos temas, y hemos dicho, bueno, y si viene el dinero, si vienen los recursos, pues bien, y si no, pues nosotros seguimos para adelante. Por eso, esta mañana decía Andrés Fábregas, llegaremos hasta donde podamos llegar, hasta donde queramos llegar, porque cuando empezamos no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Si alguien en aquellos primeros coloquios del norte, que están publicados, por cierto, aquí en Coyotlán, nos dice que íbamos a llegar hasta el 10º seminario, pues nos hubiéramos echado todos a reír. No lo creíamos. Y bueno, vamos caminando y ya veremos hasta dónde llegamos. Bueno, ¿por qué traigo esta segunda reflexión sobre que el SEPECH es una red consolidada de manera contraria a los intereses que habitualmente manejan las instituciones? Expresado en términos gerenciales que tanto les gustan a algunos académicos que no han hecho academia, el SEPECH sería una red bottom-up y no top-down, como a ellos les gustan, ¿no? Es una cosa así como muy bonita. Y a un día te dicen, tenemos que hacer una cosa, pero que sea de abajo arriba, ahí hay que hacerla de esta manera, y el que se salga de aquí, dices, ¿cómo de abajo arriba si no me dejas mover, ¿no? Bueno, pues esta ha sido una red creada justo desde abajo, desde los intereses académicos, ha ido creciendo, y ha ido, en el mejor sentido del término, contaminando a las autoridades académicas que la han ido apoyando, a veces porque no les ha quedado más remedio, porque les sobrepasaban. Pero bienvenido sea el apoyo, sea cual sea la causa. Bueno, si les estoy contando esto es porque esto tiene sus consecuencias metodológicas y consecuencias teóricas. Las consecuencias metodológicas y teóricas tienen que ver con el hecho de que nosotros trabajamos como nos gusta y no como nos mandan. No tenemos que crear un producto para que se publique en una revista de impacto en inglés, que se publique en los Estados Unidos y que después vayan a leer básicamente 2 personas que son los revisores del artículo. Nosotros escribimos para nosotros y eso nos hace que nos leamos los unos a los otros y pensemos sobre cosas que no habíamos pensado. Por ejemplo, Claudi lo acaba de contar así muy sencillo, pero cuando te pones a leer lo que ha escrito Claudi, resulta que terminas la primera frase y dices, quieto, vuelta para atrás, y la vuelves a leer, y ya tiene 2 significados, y la vuelves a leer y son 3 significados, y en cada frase van superpuestos un conjunto múltiple de significados que, de no ser por el SEPECH, no estaríamos disfrutando. Lo mismo con lo que hacen otros colegas. Escucharemos después a Javier Maisterrena, que también es un pensador en el mejor sentido del término laberíntico. O sea, te lleva para allá, te trae para acá, y al cabo de un rato, en la mitad del artículo, dices, a ver, Javier, que estoy mareado, ¿por dónde vamos? ¿No? Y entonces aparece él y te abre una puerta y dice, por aquí. Entonces, para esto sirve el SEPECH. Y esto tiene consecuencias metodológicas, porque está primero el interés teórico y no el interés productivo. Si se produce, pues mejor. ¿Cuál es la primera consecuencia metodológica con, a su vez, después impacto teórico? Que nosotros hemos adoptado todos, casi sin querer, un enfoque regional. Y alguien dice, bueno, pues qué novedad. Pues sí, es novedad. Es novedad, porque los antropólogos que empezaron así la antropología científica, estos que venden, los que estudian los estudiantes en los primeros cursos, Malinowski, Randy Brown, hacían trabajo de comunidad, exclusivamente de comunidad. Y luego llegaron otros y dijeron, no, esto de las comunidades no vale para nada, lo que encuentran de verdad son los países, la construcción nacional. Y otros después llegaron y dijeron, no, todo el mundo mundial hay que estudiarlo de una vez. Y llegamos nosotros en la más pura y genuina
tradición de la antropología mexicana hacer estudios de regiones que combinan lo local con procesos de más amplio alcance, que no necesariamente son universales, pero que sí que tienen mucha influencia en lo que pasa a las personas en el día a día. Entonces, el enfoque regional, no digo que sea exclusivamente mexicano, pero por ejemplo en países como el mío no se entiende. Cuando yo llego a hablar de regiones me dicen nuestros amigos los comellos y esto, si tú por qué hablas de regiones y ahora lo que hay son naciones, digo, bueno, pues en Cataluña sí, pero en el resto a lo mejor. Entonces, esto del enfoque regional tiene su aquel, porque el enfoque regional nos ha exigido desarrollar o potenciar o profundizar aún más en la ecología cultural política, no solo, pero sí en el CEPECH rezuma la ecología cultural política. Posiblemente porque el padre prior del convento sea Andrés Fábregas, que es de esta cofradía. Hay otras cosas. Cuando uno lee a Claudi y dice, uy, Claudi, esto es de Boas, te pilla. Pero ahí está la ecología cultural política, y es muy importante porque esta ecología cultural política nos ha llevado a reflexionar sobre un concepto que ustedes habrán percatado es el que más se ha oído esta mañana aquí, el concepto de complejidad. Precisamente Stewart, cuando habla de los niveles de articulación, lo que está planteando es esto de la complejidad. Precisamente Armillas, uno de nuestros padres, por así decir, tenemos muchos padres, lo que no sé si es bueno para todos los adjetivos. Armillas, comparando por ejemplo la quemada con Chaco Canyon en Nuevo México, dice, es que el concepto de complejidad tal cual es utilizado por los evolucionistas no nos vale, porque la quemada es mucho más pequeña, tiene mucha menos gente que Chaco Canyon, muchos menos kilómetros, y sin embargo mucho más compleja porque es muy jerarquizada. Y entonces nos empieza a llamar la atención sobre cosas como que complejidad no es lo mismo que tamaño. No necesariamente lo más grande es más complejo. La complejidad es algo que se detecta en los diferentes niveles. Y entonces también encontramos, como muy bien acaba de contar Claudio, complejidad en lo micro y no solo en lo macro. Entonces, no se pueden confundir las escalas con lo complejo, porque cuando terminas confundiendo escalas y complejidad, terminas llegando a posiciones, como muy bien ha dicho Claudio, totalmente homogéneas. Mientras que nosotros hemos ido, queriéndolo sin querer, desarrollando una antropología que hace de la heterogeneidad la forma de vida por excelencia. Pero cuando nosotros nos asentamos en una antropología de la heterogeneidad, de aquello que nos hace diferentes y a la vez nos permite estar juntos, descubrimos que en realidad el problema es que hay una antropología excesivamente esencial. Y entonces aquí, o esencialista, o que ha habido, y que a nosotros esa antropología para estudiar los chichimecas nos chirría, se nos queda pequeño. Si la esencia es un bote, un frasco de colonia, o de lo que sea, a nosotros el frasco se nos rompe en cuanto metemos a los chichimecas. Se nos quiebra por todas partes. Y entonces aquí yo voy a hacer una pequeña matización con respecto a lo que han dicho Mario Alberto Nájera y el propio Claudi. Mario Alberto dice hay que profundizar en el concepto de Mesoamérica, ver cuáles son sus límites, sus demás. Claudi dice hay que corregir el concepto de Mesoamérica. Yo lo que me pregunto es si de verdad el concepto de Mesoamérica y el de Aridoamérica, que no ha salido pero es tan importante como otro, nos sirven para algo, para entender a los chichimecas. Para mí este es el problema. Si el concepto ese que es desarrollado, como muy bien ha contado Mario Alberto Nájera esta mañana, como una herramienta para entender, si esa herramienta nos sigue sirviendo. El problema es que muchas veces estas herramientas terminan confundiéndose con el objeto para el que son diseñadas. Y al ser confundidas con el objeto para el que son diseñadas, se cosifican, se esencializan y empezamos a hablar de Mesoamérica o de Aridoamérica como un todo mecánico, cerrado, inmutable, como una esencia. Y eso es lo que a nosotros no nos vale. Perdón, a nosotros, a mí no me vale. El plural majestático tiene estos problemas. Pero además, cuando empiezas a ver que hay o que ha habido una antropología excesivamente esencialista, te das cuenta de que a la hora, y esto lo ha contado muy bien Claudio, entonces voy a pasar rápido sobre ello, aunque voy a hacer dos matizaciones solo, a la hora de entender a los chichimecas, pues hay que preguntarse no solo quiénes eran, sino algo incluso mucho más fuerte. Y la pregunta que yo me hago, y a la que me han llevado estos 10 más 2,5 años de reflexión, es, ¿pero de verdad hubo alguna vez chichimecas? Obviamente, los nahuas del centro del país hablaban de los chichimecas.
Cuando llegan los españoles hablan de los chichimecas, pero me da la impresión de que se produce un encabalgamiento de significados y que los españoles empiezan a llamar chichimecas, utilizando el término de los nahuas, a grupos que no necesariamente coincidían con los que los nahuas llamaban chichimecas. Yo lo que quiero decir, y lo voy a decir a lo bruto para que ustedes me entiendan y después si quieren matizo, es que en realidad los españoles inventan a los chichimecas porque es la única forma de tener un objetivo, un enemigo claro. Mientras que si tienes a todos los grupos que hay, a los múltiples grupos chichimecas, es muy difícil distinguir quién es enemigo y quién es amigo. Si sin embargo tú dices, todos esos son chichimecas, a por ellos. Es mucho más fácil. Entonces los chichimecas, lo dije en alguna otra sesión del seminario, vienen a ser, en el siglo XVI, los talibanes del siglo XX-XXI. Estos están claros y se puede ir a por ellos, son los enemigos fácilmente identificables. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos los chichimecas? Aquello de negativo que su enemigo mayor, en este caso las tropas españolas, les asignan. Es decir, a diferencia de lo que decían los antropólogos del siglo XIX, me refiero a Taylor, así por utilizar la famosa definición aquella que todos ustedes conocen de Taylor, la cultura es todo aquello que nos une, el patrón, toda esa cosa. Viene el manual, por favor, da la impresión de que hoy también podemos hablar de cultura como justamente todo aquello que nos es atribuido y nos une, pero por una imposición desde fuera y que no tiene nada que ver en realidad con cómo somos nosotros. Entonces, a los chichimecas lo que los une es el estigma que le ponen las tropas españolas. Y ese estigma, traducido a términos del siglo XXI, yo soy antropólogo, no historiador, es que no producen en términos de las necesidades del mercado. Si los chichimecas hubieran sido agricultores, los españoles hubiesen llegado a acuerdos con ellos, porque hubieran producido. Hubiesen matado unos cuantos millones, estas cosas que se hacen en las guerras, pero hubiesen llegado a acuerdos a fin de cuentas. Pero es que los chichimecas no producen, son nómadas, o seminómadas, aunque rancheen. Y un grupo que no se integra dentro de las exigencias del mercado, no nos interesa, y hay que acabar con él. Así de sencillo. No tan sencillo, tan complicado. Entonces, yo creo que esto es lo que se deriva, así, de manera inicial, de mantener un enfoque regional. Fíjense, por tanto, que aquello del enfoque regional no era una cuestión baladí, era una cuestión con bastante enjundia. Pero además, esto del enfoque regional solo es posible si se traspasan los límites disciplinares de la academia. Aquí unos son arqueólogos, otros son historiadores, otros son psicólogos, en fin, lo que dicen así los manuales. Que a veces convendría reflexionar más seriamente en qué medida las diferencias entre unas disciplinas y otras no tienen que ver exclusivamente con las necesidades de las universidades y de las... ¿cómo decirlo para que no suene feo? De las plazas que se deben crear entre el profesorado. O sea, yo tengo un profesor al que tengo que contratar y este profesor es especialista en no sé qué, que es el único que sabe de eso, y entonces vamos a crear una nueva especialización que es esta. Y a partir de ahí se generan muchas especialidades. Esto, obviamente, dicho así, es una exageración. Pero la mayor parte de las especializaciones que nosotros trabajamos en la chichimeca tienen unos límites tan lábiles que no sabes dónde empiezan y dónde acaban. Por ejemplo, gran parte de las mejores aportaciones, por así decirlo, que tenemos en nuestro seminario desde el punto de vista antropológico están hechas por Phil Weigand, que es un arqueólogo. Gran parte de las mejores reflexiones que hay sobre la historia están hechas por antropólogos como Claudio. Entonces, ¿dónde están los límites de las disciplinas? El enfoque regional aplicado a la gran chichimeca nos ha obligado a trascender continuamente las disciplinas. Y entonces yo, por ejemplo, que no sé nada de historia, me veo estudiando toda la historia del 16 y del 17 y del 18 para ver qué pasa con los chichimecas, dónde aparecen, por dónde se van y dónde están hoy. Si es que están, como después bien. Bueno, esto nos ha servido también, por ir ya enfocando hacia la parte final, nos ha servido para colocar la región en el mapa. Alguien puede decir, qué tontería, todos los mapas... No, que no. O sea, que hay mapas, ustedes miren los mapas y verán como a partir hay una raya que suele ser la frontera. Y entonces, donde está la raya de la frontera, al otro lado viene el mapa en blanco, como si no hubiera nada, un territorio vacío. Yo hace muchos años que no voy al Parque Relieve Alcalde de Guadalajara, pero ahí había un gigantesco mapa de Jalisco, un gigantesquísimo mapa de Jalisco, y
todo el norte de Jalisco venía en blanco. ¿Por qué? Porque el que lo hizo no sabía ni dónde estaba. No había pasado de la barranca para arriba. Entonces, esta cosa de los mapas es muy importante. Nosotros, creo, el Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca ha colocado la región en el mapa en dos sentidos. Uno, cuando nosotros empezamos a estudiar los chichimecas, yo recuerdo a más de un compañero y compañera con esa sonrisa entre irónica y sardónica diciendo: chichimecas, ¿eso qué es? Pues no sabes que el término chichimeca es despectivo, que solo sirve para criticar a los vagos, en fin, toda esta gente que ustedes por eso saben. Entonces yo siempre recuerdo que les decía: bueno, es que los antropólogos tenemos una ligera tendencia que no necesariamente es política, no necesariamente, subrayo, no necesariamente, a estudiar a los de abajo y a los de la izquierda. Es decir, a los que no entran nunca dentro de los estándares de lo normalizado. Digo, o sea, los chichimecas. Nosotros estudiamos chichimecas en todas partes. Porque aunque no se lo crean, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, a los antropólogos que hacen estudios de marginación en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, y ve los conceptos que se utilizan sobre los marginados, dices: date, lo mismo que los chichimecas. Son bárbaros, no saben leer, no tienen cultura, son unos ignorantes, no producen. Esto da igual para quién. Un barrio alejado de la Ciudad de México, los chichimecas. El sur, o la ciudad del Cabo en Sudáfrica, es lo mismo, ¿no? Son los mismos epítetos. Muy bien lo ha explicado Claudio, y por eso tienen ustedes que leer con mucho detenimiento el texto que ha dicho. Esto es una cuestión de categorías. Es que gran parte de las categorías que nosotros hemos descubierto que se utilizan para describir a los chichimecas después se trasladan miméticamente para otros grupos. Habrá que estudiar por dónde saltan de unos grupos a los otros. Entonces decía, esto de poner en el mapa, primero por esta cuestión de que hemos colocado en el mapa a gente que muchos decían que no existían y que cuando hemos empezado a mirar estaban ahí. En segundo lugar, porque se reduce enormemente la percepción centralista del país. Este país desarrolló el federalismo para poder ser centralista. Es una cosa que yo no entiendo, pero como no entiendo tantas cosas del país de ustedes, me permite, al verlo desde lejos, tener una mirada que ustedes no pueden tener. Claro, me quedo con gran parte de las cosas, ¿no? Como es normal. Y lo mismo al revés cuando ustedes vienen en mi país, que nos va haciendo falta que más mexicanos estudien en España, porque hasta donde yo sé, solo uno y un cacho de otro han estudiado en España. Uno está aquí en Rivera, que es Andrés Fábregas, y luego también hay un trabajo que hizo Guillermo de la Peña, que no publicó. Claudi no cuenta porque es de los dos sitios. Es que con esto de lo de Cataluña está la cosa complicada, a ver cómo lo situamos todos. Bueno, entonces, esto de reducir la percepción centralista se ha contado esta mañana aquí ya. Cuando en la sala del Capitán Mestizo del Colegio de San Luis estábamos evaluando el seminario del Centro Norte-Occidente, para que vean ustedes que nosotros siempre hemos sido abarcadores ya. No, de los Centro Norte-Occidente. Hicimos un seminario sobre el Centro Norte-Occidente, todo el mundo. Y estábamos evaluando, dijimos, a ver, el problema de definir un seminario por el Centro Norte-Occidente es que lo estamos definiendo con relación a su posición geográfica, en relación con su posición geográfica con respecto al DF, en lugar de definirlo por sus características internas. Y es entonces cuando empezamos a discutir, bueno, ¿y qué es lo que une toda esta gigantesca región que nosotros queremos estudiar? Los chichimecas. Y por eso este seminario, por eso nos pusimos de acuerdo en llamar al seminario de la Gran Chichimeca, para definirlo por algo interno, que no tenía que ver con la definición geográfica con respecto a la Ciudad de México. En ese sentido es en el segundo que digo que nuestros trabajos creo que han puesto la región en el mapa. Incluso había un tercero, y es que de repente muchos colegas nuestros en México y en todo el mundo se han enterado que existen, además de aztecas y mayas, más gente. Dos cosas más para concluir. Al poner la región en el centro de nuestras preocupaciones, y al poner la región alejada del centro,
del país. Nos hemos dado cuenta también que los límites administrativos tienen muy poco que ver con los límites culturales. O sea, los límites administrativos son rayas pintadas en un mapa que cuando vas en un avión no se ven. Pero sin embargo esos límites administrativos imponen condiciones muy severas a la vida de las personas. Aquí donde estamos, los límites administrativos están muy marcados. Andas un poco para arriba y resulta que ya estás en otro estado. Andas un poco para abajo y también. Entonces ya no sabes qué hacer. Sales, no, me quedo, no. O estás un poco más arriba, bajas y te cambias de estado. Es decir, ¿dónde empieza Jalisco, dónde empieza Zacatecas? Está muy claro cuando vas por la carretera porque hay un cartel que lo dice. Pero cuando nosotros hace años empezamos a estudiar las similitudes que podía haber entre los rancheros de los altos de Jalisco, del norte de Jalisco, del sur de Zacatecas, descubrimos que había un sustrato cultural común, que trascendía las rayas que están pintadas en el mapa, y que en realidad había una conformación histórica que hacía que fueran muy parecidos en algunas cosas y muy diferentes en otras. Ahora que estamos avanzando ya mucho más en el estudio de la Gran Chichimeca, descubrimos que hay cosas en común en sitios tan alejados como pueden ser el norte de Jalisco y San Luis Potosí, o en sitios tan alejados como pueden ser Chihuahua y Michoacán. O no nos hemos puesto a estudiar por si acaso encontramos algo entre Michoacán y Michigan, pero algo seguro que también hay entre medio. Lo que quiero decir con esto es que el ojo del antropólogo y el oído del antropólogo tienen que hacerse de tal modo que permitan trascender esos límites administrativos, porque los límites administrativos son muy pobres y tenemos continuamente la tendencia, sobre todo cuando uno es estudiante o está empezando y los profesores le mandan a hacer un trabajo, voy a hacerlo sobre la esencia de Jalisco. Está bien eso. Yo sobre mi pueblito. Bien, está bien. Seamos capaces de trascender eso. Vayamos un poco más para allá, y eso es lo que nos enseñan los estudios que estamos haciendo sobre la Gran Chichimeca, que los límites culturales muy poco tienen que ver con los límites administrativos. Y cuando nosotros empezamos a estudiar los límites culturales, descubrimos, por ejemplo, que en todo el occidente, norte, centro, o sea, la Gran Chichimeca, está habiendo un gran proceso de reterritorialización. Y aquí critico a todos, incluido a mí, que yo también he utilizado términos como desterritorialización, desmaterialización de lo territorial, que son términos que tienen que ver básicamente con las reflexiones sobre la globalización. En realidad lo que está viendo aquí es una resignificación de determinados territorios, y por eso hablamos de reterritorializaciones. Y está viendo reterritorializaciones, en parte porque está habiendo en la propia región fuertes procesos de revitalización. Por ejemplo, hace unos días, se lo contaba antes de entrar a algunos compañeros, me encontré en España, o en el País Vasco, a un indígena Shiwi, y le dije, oye, ¿dónde eres? No, pues soy de San Luis Potosí. Ah, pero de la Sierra Potosí. Ah, ¿tú eres Pame? Y dice, no, el término Pame no nos gusta porque es insultante. Dice, entonces, ¿qué hemos definido? Dice, nosotros somos chichimecas. Toma. O sea, esto por no hablar de bandas de música como el Gran Silencio cantando nosotros somos chichimecas, ¿no? Entonces, todo esto nos está hablando de resignificación del territorio. Y para eso es para lo que nos está sirviendo toda esta reflexión del SEPECH. Por cierto que esta discusión sobre la resignificación de los territorios tiene que ver también con esa otra discusión que les gusta más a los estudiantes. De repente oí un pajarito. Esta discusión que les gusta más a los estudiantes de la globalización. Aquí se ha nombrado varias veces a Phil Weigand esta mañana, y se ha nombrado su concepto de ecumene, o ecúmene, como decís, da igual. A veces tenemos la misma palabra con acentuaciones diferentes, yo digo ecumene. El término ecumene es una discusión fortísima con el concepto de globalización, por si no lo saben. Ecúmene, o ecumene, deriva del griego oikos, que quiere decir nuestra casa. De ahí viene oikos, ecología. También viene economía, que no es lo mismo, pero oikos nomos, las leyes de la casa, oikos logos, lo que podemos decir sobre nuestra propia casa. Ecumene, la forma en que extendemos nuestra casa. Entonces el concepto de ecumene tiene que ver con esa discusión sobre la globalización. Y cuando nosotros desde el SEPECH les invitamos a que lean a Phil Weigand, es porque Phil Weigand está hablando de lo nuestro, o sea, de lo que pisamos, y a la vez del conjunto de los mundos posibles que se crean aquí. Como hizo también Brice Boen, cuando nos decía, no se pueden entender a los chichimecas sin los aztecas, ni a los aztecas sin los chichimecas, porque había una interrelación entre los unos y los otros. Concluyo. Un antropólogo que no voy a nombrar,
porque no me gusta. Se planteaba en cierta ocasión, no, porque luego ustedes se creen que no me gusta García Canclini y no es eso. Se planteaba en cierta ocasión si lo que él estaba haciendo era antropología de México, antropología en México, antropología sobre México, porque él es argentino. Y yo a veces he tenido esa reflexión. O sea, yo soy español, vengo, y lo que yo hago no es antropología mexicana. Lo que hace Andrés es antropología mexicana. Lo que hace Claudi es antropología mexicana y antropología de México. Lo que hace Andrés es antropología de México. Lo que hago yo también es antropología de México. Pero lo que yo sí hago es antropología sobre México. Pero en definitiva lo que los tres hacemos es antropología. Y esto es lo realmente relevante del sketch, que nos permite a personas con distintos orígenes, no solo étnicos, sino teóricos, compartir reflexiones antropológicas muy importantes que estamos esperando que ustedes puedan continuar. Y como estamos esperando que ustedes puedan continuar, sería descortés que yo siguiera. Muchas gracias.